Hola, buenas. Vamos a hacer un ejercicio sobre la dinámica del movimiento armónico simple. Nos dan una masa m1 y nos dicen que está unida a un resorte oscilando con el triple de frecuencia que otra masa m2 cuando se une al mismo resorte. A partir de estos datos nos piden determinar la relación entre ambas masas. Entonces, para empezar a hacer este ejercicio, comenzamos escribiendo la condición que nos ponen en el enunciado. La condición de partida es que la frecuencia con la que oscila m1, por eso pongo un 1 en el subíndice de esta frecuencia, es igual a 3 veces la frecuencia con la que oscila la masa m2. Y además, fijaros, tenemos que la frecuencia angular con la que oscila un cuerpo con movimiento armónico simple es 2pi radianes por la frecuencia de ese movimiento armónico simple. Y fijaros que esto entonces nos implica que la frecuencia angular del cuerpo de la masa m1 será igual a 2pi por la frecuencia con la que oscila esta masa m1. Y ahora fijaros, si sustituimos f1 por 3 veces f2, lo podemos hacer porque en el enunciado la condición inicial ya nos lo está diciendo, que f1 es igual a 3f2, ¿no? A 3 veces la frecuencia con la que oscila la masa 2. Entonces tendremos que la frecuencia angular de la masa m1 será igual a 2pi por 3 veces la frecuencia angular, por 3 veces la frecuencia con la que oscila la masa m2. Entonces, si paso ahora este 3 al otro lado, pues pasaría dividiendo, porque aquí está multiplicando en este lado de la igualdad. Entonces, al pasarlo al otro lado, pasa dividiendo. Entonces tengo que la frecuencia angular de la masa m1 entre 3 es igual a 2pi por la frecuencia con la que oscila la masa m2. Pero fijaros que esto de aquí es esto de aquí, ¿no? Por tanto, esto de aquí es la frecuencia angular con la que oscila la masa m2, ¿vale? Entonces ahora vuelvo a hacer lo mismo de antes, pero ahora paso el 3 a este lado de aquí. Entonces, como aquí ahora está dividiendo, al pasarlo a este lado de la igualdad pasa multiplicando. Entonces tendremos que la frecuencia angular de la masa 1 es igual a 3 veces la frecuencia angular de la masa 2. Muy bien, hemos llegado, aquí hemos determinado la relación que existe entre las frecuencias angulares de estos movimientos armónicos simples, del movimiento armónico simple de la masa m1 y del movimiento armónico simple de la masa m2. Pero aquí no está la masa. De aquí no podemos hallar, nos están pidiendo la relación entre las masas, ¿verdad? Entonces, esto no es suficiente para contestar el ejercicio. Para ello, lo que vamos a utilizar es la ley de la dinámica. Vamos a ponerlo, ley de la dinámica. Bueno, y esta ley lo que nos dice es que la fuerza que está actuando sobre un cuerpo que se está moviendo es igual a la masa que tiene este cuerpo que se mueve por la aceleración con la que se está moviendo en cada instante. La fuerza que actúa sobre un cuerpo en un instante es igual a la masa por la aceleración que tiene ese instante, el cuerpo. Bueno, bien, a partir de aquí, fijaros que aquí tenemos una aceleración y nosotros ya sabemos, a partir de la ecuación del movimiento de un cuerpo, sabemos hallar la aceleración. Así que vamos a hallar la aceleración. Tenemos que la aceleración con la que se está moviendo un cuerpo con movimiento armónico simple, y bueno, cualquier cuerpo, es igual a la derivada de la ecuación que nos da la posición del cuerpo respecto al tiempo. Bueno, y sería la segunda derivada, sería la segunda derivada. Entonces, bueno, tendremos que esto es la derivada respecto al tiempo de la ecuación de la posición. Y la ecuación de la posición es a por el seno de la frecuencia angular. A es la amplitud, ¿vale? Por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Vale, podemos continuar. Voy a bajar un poco y voy a continuar en horizontal para que quepa bien. Entonces, continuando así en horizontal. Bueno, y esto será, la segunda derivada, porque estamos hablando de la aceleración. Si no pusiera la segunda derivada, si lo pusiera solamente así, estaríamos hablando de la velocidad, pero nosotros queremos hallar la aceleración porque fijaros, en la aceleración, en la ley de la dinámica, me aparece la masa, ¿vale? Y nos están preguntando sobre la relación entre las masas en este ejercicio. Entonces, bueno, tengo que hallar la segunda derivada respecto al tiempo de la ecuación que rige la posición del movimiento armónico simple. Entonces, esto será igual, hago la primera derivada y me sale que esto es la amplitud por la frecuencia angular por el coseno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien,
voy a continuar por aquí y ahora me toca hacer la derivada de esto que hay aquí, de esta expresión. Entonces esto será menos la amplitud por la frecuencia angular al cuadrado por el seno de la frecuencia angular por el tiempo más la fase inicial. Bien, pues ya tenemos la ecuación de la aceleración. Y fijaros en algo curioso aquí, es que esta era la ecuación de la exposición respecto al tiempo, y fijaros que aquí volvemos a tener esa expresión. En la ecuación de la aceleración volvemos a tener la ecuación de la posición respecto al tiempo, entonces podemos sustituir esto por x, Entonces, bueno, tengo que esto de aquí implica que la aceleración es igual a menos la frecuencia angular al cuadrado por la posición x, Entonces sustituyamos ahora aquí, en esta expresión de aquí, a por esto de aquí, Entonces esto nos implicará que la fuerza que está actuando sobre un cuerpo con movimiento armónico simple será menos la masa por la frecuencia angular al cuadrado por x. Y bueno, fijaros que esto de aquí es justamente la constante recuperadora del movimiento armónico simple. Y esa constante se expresa como k, Esto sería k. Fijaros que esto es una constante, la frecuencia angular era una constante del movimiento armónico simple, la masa también es una constante, ¿no? La masa no varía, es una constante del movimiento armónico simple, por tanto esto de aquí es una constante y lo podemos sustituir por una constante que se llama la constante recuperadora o elástica del movimiento armónico simple. Entonces esto será menos k es, así se designa esta constante, por x, ¿vale? Hemos deducido de esta forma hemos deducido la ecuación que nos da la fuerza con la que está actuando sobre un movimiento armónico simple, ¿vale? Sobre un cuerpo que se mueve con movimiento armónico simple. Entonces, bueno, esto implicará que la constante recuperadora del movimiento armónico simple es igual a la masa por la frecuencia angular al cuadrado. Bien, ya tenemos, fijaros, tenemos aquí las frecuencias angulares, una relación entre las frecuencias angulares, y aquí tenemos ya a la masa en esta expresión de aquí. Y fijaros ahora en otra cosa, que como están unidas al mismo resorte, esta constante recuperadora es la misma, es igual para el movimiento de m1 y de m2, para el movimiento armónico simple, ¿no? Tanto de m1 y de m2 es la misma constante recuperadora, ¿vale? Eso va a ser importante. De todas formas vamos a poner esto bien, así no me gusta, vamos a ponerlo abajo. Entonces tenemos como m1 y m2 están unidas al mismo resorte, tenemos que la constante recuperadora es la misma tanto para, bueno, tanto no habría que ponerlo, es la misma para el movimiento armónico simple de m1 y el movimiento armónico simple de m2, ¿vale? Por tanto, bueno, tenemos que esto, fijaros, nos implica que la constante recuperadora del movimiento de m1, del movimiento armónico simple de m1, es igual a la constante recuperadora del movimiento de la masa m2, del movimiento armónico simple de la masa m2. Por tanto, tendremos que m1 por la frecuencia angular del movimiento armónico simple de la masa m1 será igual a m2 por la frecuencia angular al cuadrado del movimiento que tiene la masa m2. Y bueno, ahora simplemente sustituimos la frecuencia angular, esta frecuencia angular del movimiento de la masa m1, por 3 veces la frecuencia angular del movimiento de la masa m2. Entonces fijaros, tendremos que m1 es igual, fijaros que aquí tenemos un cuadrado, por tanto hay que elevar todo esto al cuadrado, ¿vale? Entonces bueno, esto implica que la masa m1 por 9 veces la constante recuperadora de la masa m2 al cuadrado, pues es igual a m2 por la frecuencia angular de la masa m2 al cuadrado. Entonces bueno, tenemos que esta frecuencia angular al cuadrado y esta de aquí se me anulan y esto me queda, por tanto, continúo por aquí abajo, me queda que 9 veces m1 es igual a m2, ¿vale? Es decir, esto quiere decir que la masa m2 es 9 veces más grande que la masa m1.
Y esa es la relación que hay entre estas masas, ¿vale? Podríamos acabar diciendo que m2 pesa 9 veces más que m1. Y bueno, con esto ahora sí ya habríamos acabado este ejercicio.